Ahora, en Lucas, este texto que vimos hace algunas semanas, estamos en la serie sobre oidores expositivos. En la parte pesada de este tema seguimos analizando una lista de obstáculos que impidan a muchas personas a escuchar bien la palabra de Dios. Y como hace algunos domingos, ¿no? Comenzábamos a discutir esta lista de obstáculos en donde están de por medio todos sus pecados, comenzando con la hipocresía, el engaño, el fingimiento, que vemos en muchísimas personas, y luego este asunto de la hipocresía. Y en la parte sobre la hipocresía vimos este tema del cual vamos a leer aquí un momento sobre el temor de los hombres. Es un obstáculo tremendo en la vida de todos los inconversos y sorpresivamente muchos de los que profesan ser creyentes luchamos con lo mismo. Y en relación con el tema de la hipocresía, el temor de los hombres, empezábamos a discutir, y fueron 2 domingos, el tema de la conciencia, en donde la palabra de Dios siempre se dirige a nuestra conciencia y estos tremendos obstáculos, ¿no?, que hay de por medio en este asunto, en donde medio mundo trata de acallar su conciencia, escuchando al mismo tiempo en que están escuchando la palabra de Dios. Este tema incluso lo vimos el domingo pasado, una parte del tema de la gran importancia de buscar siempre una conciencia limpia cuando estamos cotidianamente, ¿no?, tratando de aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos, esta conciencia limpia para con Dios y para con los hombres, lo que vimos con el apóstol Pablo, su gran lucha, y no terminamos con ese tema, lo volveremos a ver. Y ahora, el día de hoy, tenemos que introducir otro tremendo obstáculo. Este obstáculo nos va a ocupar por lo menos 2, espero que no sean 3 domingos. El obstáculo es el temor de los hombres. Vamos a dar lectura aquí en Lucas 12, en contraste con el temor de Dios, que es nuestro tema aquí. Este texto que vimos en relación con la hipocresía, el versículo 2, no hay nada encubierto en relación con los fariseos y su hipocresía en el versículo 1. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por lo tanto, las cosas que dijiste en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en las cámaras será pregonado, ¿no?, anunciado, dado a conocer, ¿no?, en los terrados o las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna, la palabra técnica, ¿no?, que se refiere al lago de fuego, el infierno, es la traducción coloquial. Así os digo, a temed. Ahora buscan, mientras que estamos aquí en el Nuevo Testamento, buscan también en Romanos, en su capítulo 3, por favor, antes de pasar a Proverbios. Romanos, en su capítulo 3, y después de haber dado su diagnóstico de la raza humana caída, la lista de acusaciones, Dios el acusador, ¿no?, y la lista de que no hay justo, no hay ni siquiera uno, 7 veces lo dice, todos se apartaron en Romanos 3:12, y luego el médico divino que analiza la garganta, la lengua, la saliva, las palabras venenosas, y todo el paquete en donde terminan derramando sangre, este diagnóstico médico, ¿no?, en donde el olor de muerte sale de su garganta y las personas están ensangradas. A fin de cuentas termina esta tremenda lista de acusaciones que son puras citas de la ley mosaica en algunas partes, y del resto del Antiguo Testamento vienen las otras citas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la conclusión.
en 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vamos al libro de Proverbios, por favor. Rápido, hay que apurarnos aquí. Proverbios, a su primer capítulo, al texto más citado del libro de Proverbios. Vamos a pasar que el versículo 7, y esto es el tema que vamos a introducir en este primer sermón sobre este terrible obstáculo, es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, volviendo al texto que acabamos de leer en Lucas, vimos este asunto de los síntomas de lo contrario, los síntomas del temor de los hombres, ¿no? Que son muchísimos. Los voy a repasar. Nos sirven en parte de introducción. ¿Cuáles son las evidencias del temor de los hombres en contraste con el temor de Dios? Primero, cuando nos doblegamos ante la presión del grupo. Eso es lo que vemos en los jóvenes, en las redes sociales a nivel mundial hoy en día. Segundo, cuando somos controlados por el deseo de agradar a los hombres, nos interesa quedarnos bien con los demás. Tercero, esto se vuelve peligrosísimo cuando nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima dependen de los seres humanos que nos rodean, de otras personas, síntomas del temor de los hombres. Cuarto, cuando nos preocupamos excesivamente por las opiniones, los pensamientos, el qué dirán, el qué pensarán de mí. Quinto, cuando nos sentimos tan fácilmente avergonzados, tan fácilmente ofendidos, tan fácilmente, ¿no?, como para volvernos hipersensibles ante la crítica la más mínima de los seres humanos. Síntomas, ¿no? Estos son síntomas del temor de los hombres. Sexto, cuando nos fijamos excesivamente en nuestro cuerpo, apariencia física, la ropa, la moda, para lucir bien. Séptimo, cuando dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de crear una imagen. ¿Se acuerdan de estos puntos? Los vimos con ciertos detalles. Una imagen falsa de nosotros, usando el dinero, el materialismo, nuestro nivel socioeconómico, mentiras, exageraciones, fingimiento, todo un gran paquete. Octavo, cuando ocultamos la verdad de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras deficiencias, toda esta lista de cosas indica que no entendemos quién es la persona, según Lucas, que nos va a desenmascarar. ¿Quién es la persona que va a revelar al universo, ¿no?, al mundo entero, por lo menos en el día de juicio, la verdad acerca de cada ser humano? Y cuando nos levantamos en la mañana como si todos los días fuera Halloween y nos ponemos una máscara, todo esto indica que tememos a los hombres más que a Dios. Para nosotros, Dios es pequeño. Para nosotros, los hombres son grandes. Y nos preocupa quedarnos bien con los hombres en vez de quedarnos bien con Dios. Esto significa que somos deficientes en nuestro conocimiento de Dios, deficientes en nuestro entendimiento de su palabra, su evangelio, y no entendemos lo que va a pasar en todo este asunto. Al fin y al cabo, el que nos va a rechazar es Dios. Si permanecemos así, mientras que estamos preocupados para que los hombres me pueden ridiculizar, me pueden rechazar, me pueden menospreciar, me pueden oprimir, en un momento dado me pueden humillar y atacar, y estoy lo que dice Cristo, tan preocupado por lo peor que me pueden hacer, matarme, ¿no?, físicamente. Esto indica que no entiendo nada del verdadero temor de Dios. Y este Dios que dice, no hay nada que no haya de ser descubierto, revelado por Él mismo en el día de juicio, sino antes, ¿no? Nada que no será dado a conocer a todos los demás. Este es el Dios que hemos de temer. En Romanos 3, el texto termina la lista de acusaciones diciendo que los hombres no teman a este Dios. Y luego en Proverbios, el texto que acabamos de ver leyendo, ¿no?, al principio, dice que este temor de Dios es el principio, el comienzo de la verdadera sabiduría. Entonces,
estos textos nos sirven de base porque vamos a ver un montón de versículos en este primer estudio. Y comencemos, después de este pequeño resumen, con este tema del temor de Dios, que es lo que obstaculiza. Esto es tan sorprendente, lo vamos a ver en otro sermón. El hecho de que el temor de Dios es un obstáculo enorme, ¿no?, en relación con cómo recibimos esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? Un obstáculo enorme. Lo vamos a ver en parte de hoy en 8. El hecho de que la mayoría de la gente sale huyendo, motivados por temor, ¿no? Salen huyendo, se apartan, se alejan de Dios. Al encontrarse frente a frente con el Dios de la palabra, estas personas, lo que sucede es por un temor pecaminoso, que está en una lista sorprendente de textos. Muchos dicen, no, acabamos de leer que no hay temor de Dios delante de los ojos de los inconversos. Pero el hermano nos está diciendo que en otro sentido, sí. Y el fenómeno es extraordinario. Este fenómeno del temor de Dios o te acerca o te aleja. ¿No? Es lo que decimos, esa es nuestra regla en cuantas cosas, ¿no? En todas las desgracias, tragedias de la vida, estas cosas o te acercan o te alejan de Él, ¿no? Te alejan de Dios. Este fenómeno entonces es nuestro tema. La palabra griega, phobos, ¿no?, habla de algo temible, de alguien temible, de alguien que produce miedo. Y más de 150 veces en la Biblia, por lo menos, ¿no?, encontramos en ambos testamentos este concepto. La palabra temor, que se puede entender como miedo, como terror, como temblor en el Nuevo Testamento, o simplemente como reverencia, ¿no?, como respeto y reverencia en relación con Dios. Esto es lo que nos interesa el día de hoy. Dios es temible. Dios es, en este sentido, digno de ser reverenciado. Dios, debido a lo que entendemos de su naturaleza y su carácter, Dios es más que temible. Un concepto correcto de Él asusta a quien sea, ¿no? Un entendimiento de lo más básico asombra, produce esta fobia, produce este temor. Pero hay que entenderlo. Esto siempre sucede en relación con la fe. La fe salvadora, el hecho de creer la verdad acerca de este Dios, inevitablemente, invariablemente produce temor, temblor y terror. La contraparte, la incredulidad, produce, vean, un desastre. Produce una actitud frívola, produce una actitud en la cual la persona manifiesta desdén, o sea, rechazo en cuanto a Dios. La incredulidad, en donde no hay temor de Dios, invariablemente produce lo que vemos en tantas personas arrogantes hoy en día que se burlan de Dios, ¿no? Y actúan y hablan como si fuera poca cosa ofenderle a este Dios, de poca importancia, ¿no?, burlarse de Él. La creencia produce, lo vuelvo a decir, miedo piadoso, sabio, bueno, saludable, miedo saludable. Vean cómo lo estoy diciendo, lo que algunos teólogos llaman temor santo, ¿no? Y esto resulta en sumisión, esto resulta en obediencia. Esto resulta en un gran deseo de quedarnos bien con Él, de agradarle a Él, pero lo vuelvo a decir, la incredulidad que vemos por todos lados produce lo contrario, la falta de reverencia, la falta de obediencia, la falta de sumisión que vemos por todos lados no es más que la falta del temor de Dios manifestándose. Nosotros entendemos que esta incredulidad está basada muchas veces en la ignorancia. Está basada en conceptos erróneos, está basada en necedad. La persona que no teme a Dios es una persona necia. Es una persona cuyos juicios, opiniones, decisiones no son cosas sabias, sino son lo contrario. Es una persona que desprecia a Dios,
desprecia, como veremos, hasta la persona de Dios. Desprecian estas personas la palabra de Dios, desprecian las leyes de Dios. Cuando Pablo llega al veredicto en Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos, lo que nos está diciendo es que estas personas necias no ven motivo alguno para temerle a este Dios. Por lo contrario, ¿no? Se burlan de él. Ahora, en el contexto en que estamos introduciendo este asunto, hay que tener paciencia. Aquí vamos a ir poco a poco desarrollando en la introducción varios argumentos. Pero cuando hablamos de los creyentes, estamos hablando de personas que entienden algo sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Estamos hablando de personas que han abandonado el Dios de la imaginación del hombre. Los creyentes ya no creemos en el Dios de la imaginación del hombre, ni siquiera creemos en la religión de Barbie. ¿Cuántas veces hemos hablado de la religión de Barbie, no? La religión de Barbie es la religión antropocéntrica, en donde todo el asunto está centrado en el hombre, en los deseos del hombre, los gustos del hombre, las ideas no humanas. Es algo netamente humanista, la religión de Barbie. Es una de las falsificaciones hoy en día, y el cristianismo, la religión la más falsificada en el mundo, una de las falsificaciones más comunes hoy en día. Nosotros le llamamos, así burlándonos de estas personas, ¿no? Le llamamos la religión de Barbie. La religión de una muñeca falsa, ¿no? Un juguete. La gente en conversa se mete en problemas desde un principio, porque aun cuando se acercan a Dios, muchas de estas personas están buscando al Dios de Barbie, la religión de Barbie, ¿no? Y el tema lo conocemos, tan solo lo estoy comentando de paso aquí. Nadie tiene miedo de ese Dios, ¿no? Porque en la religión de Barbie todo el asunto está invertido, de principio a fin, todo está puesto de cabeza. Y lo vemos en esta advertencia, ¿no? El hecho de que todo lo que hay en el universo entero se puede resumir en la siguiente manera. Todo es un medio o un fin. ¿Se acuerdan del argumento? ¿Qué es esto? Un medio. Todas las cosas que nosotros vemos en esta creación física son medios. Ninguna cosa es un fin. ¿Cuál es la distinción aquí? La vamos a volver a comentar en breve aquí. Todas esas cosas son medios, ¿no? Cuyo fin no se encuentra en ellos, en ellas. Todas las cosas, escuchen, lo vuelvo a decir, son instrumentos. Todas las cosas son simplemente medios y nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta cada uno de nosotros somos medios. Cada uno de nosotros somos instrumentos. Ninguno de nosotros es el fin de ninguna cosa. Somos medios, ¿no? Somos instrumentos. Y esto es el tema que vemos a lo largo de ambos testamentos. Israel se metía constantemente en problemas a lo largo del Antiguo Testamento, confundiendo las cosas, tratando de invertir los papeles incluso, convirtiéndose ellos mismos en el fin de todo. La palabra griega telos, ¿no? La teleología, el destino, el propósito, el fin de las cosas. Hay una larga lista de siervos de Dios. Jonás, siendo el más conocido quizás, se metió en un gravísimo problema, creyendo que él era más, ¿no? que un medio, más que un instrumento. Hasta se ponía a discutir con Dios sobre los propósitos y los fines de Dios en relación con Nínive. Y la gente en conversa hace exactamente lo mismo. Todos se meten en problemas confundiendo las cosas. Ningún ser humano es un fin, menos el centro del universo. La vida, vean, no es algo centrada en ninguno de nosotros, pero todos los seres humanos somos desde un principio culpables de este tipo de idolatría, en donde ponemos de por medio a nosotros, ¿no? Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, lo que quisiéramos lograr, la religión de Barbie. Estas cosas se conviertan, escuchen, se conviertan en ídolos, ¿no?
se convierten en grandes obstáculos en donde en la religión de Barbie todo está invertido y Dios incluso es convertido en un medio para lograr mis fines, para lograr mis propósitos en la vida. Y el problema con todo esto es lo mismo, lo que ya sabemos. Escuchen, el único ser en el universo entero que es el fin de todo es Dios. Es Dios. Y en este sentido, si nosotros no encontramos nuestra razón de ser en Él, aun siendo personas que profesan la fe en Cristo, ¿no? Pudiéramos ser simplemente seguidores de la religión falsa, antropocéntrica de Barbie, ¿no? Ninguna persona encuentra su propósito, su razón de ser en sí misma. Todo esto se encuentra tan solo en Dios. Y el tema aquí es gigantesco porque cuando tú conviertas a tu pareja, a tus hijos, a tus posesiones, tu carrera, en tus estudios, ¿no? Tu éxito, en fines, ¿no? Terminarás no tan solo en la religión de Barbie, sino terminarás no temiendo al Dios, ¿no? Verdadero. En este sentido, comencemos a discutir este tema. Ahora, en la primera hoja, antes de lanzarnos a una serie de puntos aquí, en la primera hoja, que es en la numeración de las hojas, la hoja que trae el número 1, hay una lista de textos. Estos textos hablan de nuestro tema en una forma genérica, ¿no? Y en una lista de textos aquí que vamos a ver más adelante, se van profundizándose en ciertos detalles. El primer texto es el que ya vimos en Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego en Génesis 28, número 2 en la lista, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está presente en este lugar, yo no lo sabía. Tuve miedo. Al darse cuenta de la presencia de Dios, vean su reacción, esta presencia de Dios engendra miedo, engendra temor, engendra reverencia. Cuán temible es este lugar. Y termina con esta extraordinaria confesión. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? En el Génesis 28. Luego el tercer ejemplo, la sabiduría, vean, verdadera, es el temor de Jehová. El comienzo, como vamos a ir explicando, de esta sabiduría, comienza, ¿no? Con el temor de Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría, desprecian esta enseñanza. Luego en el número 4, Proverbios 1, 29 a 33, acusa a los inconversos de aborrecer esta sabiduría. Aborrecieron la sabiduría, dice. No escogieron el temor de Jehová, ni quisieran, vean, ninguno de mis consejos querían escuchar. Estos son los consejos de su palabra. Menospreciaron toda reprensión mía, y es lo mismo, esta reprensión sale de su palabra. Comerán pues del fruto de su camino, se hartarán de sus consejos. Y la contraparte, el reposo de los ignorantes los va a matar, pero la contraparte, vean hasta el final, después de decir, se echará a perder todo el asunto, en los que no teman a Dios, dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá reposada sin temor del mal. Luego comienzan otros textos aquí que vamos a ver en unos momentos. Ahora, ¿qué quiere decir esto que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, el principio de la sabiduría? La respuesta es la más sencilla. El verdadero temor de Dios nos conduce a buscar y encontrar a Dios. Lo contrario a lo que comentábamos en la introducción. En vez de conducirnos a salir huyendo, a alejarnos lo más lejos posible de Él, el verdadero temor de Dios nos conduce, lo vuelvo a decir, a buscar y a encontrar a este Dios.
Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a comenzar a discutir algunos detalles en cuanto al proceso involucrado en esto. Buscan en el Evangelio según Juan en su capítulo 16, por favor. Todo esto comienza en la vida de cualquier persona en la siguiente manera. Este temor que nos conduce a buscar a Dios comienza con algo muy desagradable para nosotros, algo importantísimo para nosotros y a la vez tan desagradable, se llama la convicción de pecado. En Lucas 16, en relación con la llegada del Espíritu Santo, tenemos este texto bien conocido. Cuando llega el Espíritu Santo, en el versículo 8, va a redarguir al mundo, y hay 3 puntos: de pecado, de justicia y de juicio. Y luego una delineación de estos puntos: de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Sin meternos a detalle en esta fórmula, el punto es muy sencillo. La obra del Espíritu Santo es la de convencernos de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra necesidad de perdón, de la realidad del juicio divino y, en este sentido, conducirnos al verdadero temor de Dios. Ahora, este asunto es gigantesco, lo tengo que resumir y de entrada lo voy a hacer en la siguiente forma. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona de la culpa de sus pecados, ¿qué es lo que sucede? En esta convicción de pecado siempre hay 3 elementos. El primer elemento, convicción de pecados específicos. Convicción de pecados específicos, ¿no? Primero. Segundo, esta convicción invariablemente depende de su grado, su profundidad, nos conduce a entender algo respecto a nuestra propia pecaminosidad. Somos convictos de pecados específicos, los cuales salen de nuestra misma naturaleza pecaminosa. Y tercero, escuchen, esta convicción del Espíritu Santo nos conduce a entender en un momento dado la necesidad no tan solo del perdón de estos pecados, sino de un cambio que nosotros no podemos realizar en nuestra misma naturaleza. Y esto es la obra, la más difícil obra, la obra que tan solo el Espíritu Santo puede lograr en un ser humano, la obra de convencernos de nuestra culpa, de nuestra necesidad, y todo esto engendra gran miedo en nosotros. Esto es algo que todos sus inconversos tratan de evitar con todo su ser. Los inconversos huyen de esta convicción de pecado. Los inconversos tratan de evitar la verdadera convicción de pecado. Los inconversos, cuando el Espíritu abre sus ojos y comienza a despertar su conciencia del peligro en que se encuentran, los inconversos comienzan a discutir con su conciencia. Y esto lo hemos escuchado incluso en esta misma miniserie. Las formas más comunes en que tratan de lograr, ¿cómo? Lograr que su conciencia no les hable de nada de esto es golpeando su conciencia, endureciendo su conciencia, argumentando y discutiendo con su misma conciencia, tratando de ganar, tan solo ganar momentáneamente el argumento. Tratan de ganar el argumento en contra de esta convicción. Y si esto no lo pueden lograr, salen huyendo. Tratan de escapar en todas las distracciones, en todas las diversiones, en todo lo que entendemos hoy en día como el escapismo, ¿no? O simplemente tratan de reprogramar sus conciencias, borrar del disco duro la ley moral de Dios escrita en su corazón y poner en su lugar una nueva ley. ¿No? El relativismo, todo el paquete que conocemos. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en el corazón de una persona, nada de esto tiene éxito. El Espíritu Santo obra verdadera convicción de pecado en su corazón. Y lo vuelvo a decir, esto es tan doloroso. Esto es tan desagradable, esto es tan difícil, porque esta convicción de pecado, lo vuelvo a decir, habla de pecados específicos que hemos cometido, actos de rebeldía, ¿no? Actos pecaminosos,
que manchan nuestras almas. Y la convicción del pecado nos conduce a entender que estamos mal, ¿no? Mal ante Dios. Hemos vivido como rebeldes ante nuestro Creador, ante el soberano del universo. Hemos sido los peores de los peores rebeldes. Nuestros pecados le han ofendido. Nuestros pecados, vean, le han provocado, ¿no?, en su ira a pronunciar su juicio en contra de nosotros. Y todo este paquete que es, lo vuelvo a decir, tan desagradable, tan pesado, ¿no?, tan difícil, es lo que Dios usa para producir este temor en nuestros corazones. Este temor del cual en Romanos 3 Dios dice, los inconversos, ¿no?, tratan de librarse de esto, tratan de no saber nada de esto, concluyen, ¿no?, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este temor, vean, es lo que el Espíritu Santo, tan solo el Espíritu Santo de Dios puede producir en nosotros. Ahora, entre paréntesis, comento lo siguiente. ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir que ninguna persona creyente se haya convertido a sí misma. Es lo que quiere decir, ¿no? Todos los creyentes entendemos que Dios hizo esta obra en nuestros corazones y esta obra nos condujo a buscar y encontrar a Cristo. Que la obra fue iniciada por este Dios, ¿no? Que Dios no nos dejó, que Dios nos persiguió, ¿no? Que Dios nos alcanzó en su soberanía, en su gracia, y nos doblegó, engendrando en nosotros desde un principio este temor. Ahora, comienzo de nuevo. Cuando entendemos que los inconversos huyen de todo esto y concluimos que no le temen a este Dios, rápidamente voy a repasar algunas explicaciones acerca de lo que sucede con ellos. Escuchen bien. Los inconversos no temen a Dios desde un principio porque son ignorantes, no entienden, no tienen conocimiento verdadero de este Dios. Su ignorancia, su falta de entendimiento es lo que contribuye a la falta de temor, de tal modo que cuando comienzan a entender algo de este Dios se asustan. Segundo, no temen a este Dios porque en su pecaminosidad, en su rebeldía, son personas presuntuosas, son personas arrogantes, son personas, escuchan, que confían en sí mismas, que confían en sus recursos, ¿no? Que confían en un momento dado en una confianza carnal. Confían estas personas, creyendo que, bueno, aun si las cosas fueran a salir como la Biblia lo dice, Dios no sería capaz. Vean su presunción, vean su arrogancia. Dios no sería capaz de condenarme a mí, aunque condenara a medio mundo, a mí no. Tercero, estas personas, vean su falta de temor de Dios, ya lo comenzábamos al principio, son personas necias, son personas tontas, son personas que no pueden razonar correctamente, ¿no? ¿En relación con qué? En relación con su propia existencia, su propia identidad, en relación con la brevedad de su propia vida, en relación con su propia mortalidad, en relación con la vanidad de la vida, en relación con el valor, ¿no?, infinito de su alma y su destino eterno. Son incapaces de razonar correctamente. Y en cuarto lugar, escuchan, y eso es lo más grave aquí, estas personas no tienen miedo del pecado, porque nunca han entendido la verdad acerca de sus propios pecados. No tienen miedo de que sean entregados, de que sean abandonados, de que sean reprobados por Dios y dejados al poder del pecado, ¿no?, que les va a arrastrar a la perdición eterna. No tienen miedo del gran enemigo de sus almas. Y aún peor, escuchan, no tienen miedo de lo que hay en sus propios corazones. No entienden que el corazón humano es perverso más que todas las cosas. No entienden que hay suficiente leña en sus propios corazones para calentar los fuegos del infierno para siempre. No tienen miedo.
del pecado, ni de sus propios corazones, ni de su propia ignorancia, ni de su propia necedad. No tienen temor de Dios. Y con razón, busquen en Proverbios 3. Vamos a leer un pasaje que no está en la lista. Con razón, la palabra de Dios habla de esas personas como necias, como personas que no tienen verdadera sabiduría. Y ahora vean aquí en lo que vamos a leer en Proverbios 1, por favor. Vean lo que dice este texto. Estoy diciendo Proverbios 1, es Proverbios 3. Vean lo que dice aquí sobre este temor de Dios. Este texto es fuertísimo y buenísimo, porque esta sabiduría que no tienen los inconversos, vean la descripción de lo que sucede en relación con esto. Dichoso, el versículo 3, el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus rentas mayores que las de oro fino. Más valiosa, ven, esta sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas, las joyas preciosas, y más preciosa de todo lo que puedes desear. No se puede comparar, ¿no?, con ella, nada de este mundo. Largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz, ¿no? Y luego ven cómo concluye en el 18. Esta sabiduría, ella es árbol de vida para los que de ella echan mano. Son dichosos, esto quiere decir bienaventurados, salvados, todos los que retienen, ¿no?, los que reciben y retienen esta sabiduría, son todo lo contrario de lo que estamos diciendo en relación con la gente inconversa y necia. Entonces, con razón, la palabra de Dios dice que esta sabiduría, ¿no?, comienza con el temor de Jehová. Ahora buscan en la lista de textos, vamos a seguir leyendo aquí, y vienen de inmediato en los números 5 hasta el 9, una lista de tremendas cosas en relación con esta sabiduría. En el número 5, que es Proverbios 19:23, dice, el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal, ¿no? Y por el mal, y es un término genérico, no le puede hacer daño, ningún mal en esta vida, si en verdad la persona teme a Jehová. Este temor de Jehová, ¿ven lo que dice? Es Proverbios 19:23. Es para vida. ¿Qué quiere decir esto? Luego en el número 6, Proverbios 10:27, este temor de Jehová aumentará los días. Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Aumentará los días. ¿Qué quiere decir esto? El número 7, Proverbios 9:10-11, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y se vuelve al mismo argumento. Porque por mí se aumentarán tus días, años de vida te serán añadidos. ¿Qué quiere decir esto? Son tremendas afirmaciones. Algunos dicen promesas, yo digo son afirmaciones, promesas afirmativas, didácticas, ¿no? Acertadas. Y luego en el número 8, en 14:27 de Proverbios, ven cómo lo explica de esta manera: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse, para salvarnos de los lazos de la muerte. Manantial de vida, dice, hay en todo esto. Y luego en el número 9, porque el que me hallare, esa es la personificación, sin discutir, la personificación de la sabiduría que representa a nuestro Señor Jesús, sin discutir los argumentos aquí. El que me hallare, como si la sabiduría fuera una persona. Yo estoy diciendo que esta persona es Dios y es específicamente nuestro Señor Jesús. El que me hallare hallará la vida, alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y todos los que me aborrecen, ¿ven lo que dice? Aman
la muerte. De inmediato se resuelve cualquier duda en este asunto, ¿no? El temor de Jehová es el comienzo de esta sabiduría, porque lo que estos textos afirman es simplemente que esta sabiduría nos conduce a la salvación, nos conduce al arrepentimiento, nos conduce a la fe en Cristo, para decirlo así, anticipando el argumento del Evangelio. Todos los que temen a Jehová, a de veras, ¿no?, reciben vida eterna. El argumento es muy sencillo. Alcanzan en estos textos esta frase misteriosa, una larga vida. ¿Qué es esto? Es un tema, lo hemos escuchado muchas veces. Estas personas comienzan a entender, en contraste con los necios, el valor de la vida, la importancia de la vida, las consecuencias eternas de esta vida. Estas personas comienzan a entender esta realidad y luego comienzan a vivir una verdadera vida, entregándose a Dios, entregándose a Cristo. Comienzan a vivir para servir y glorificar a este Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que su vida se va a alargar y se va a extender hasta la eternidad. Vivirán más de los que vivieron hasta 100 años de edad aquí en la tierra. Vivirán para siempre. Los que teman al Señor viven una larguísima vida, porque los días de su vida son aumentadas hasta, lo vuelvo a decir, hasta la eternidad futura sin fin. Y esto es por el hecho de conocer verdaderamente a Dios por medio de Cristo. Estas personas comienzan a conocer a este Dios, se arrepienten de sus pecados, se entregan a Cristo, son hechos herederos de la vida eterna, ¿no? Y en este sentido entendemos el argumento. No hay nada difícil de entender aquí, salvo para los que no quieren entender. Ahora, para avanzar en relación con nuestro tema, vamos a detenernos unos momentos para discutir en breve aquí lo que sucede con los demás. ¿Qué es lo que sucede con los demás? Lo hemos estado diciendo, ¿no? Con los demás, los insensatos, los que no quieren saber nada de esto, lo que sucede es que son arrastrados a la perdición por sus pecados. Esto es su insensatez. Esto es la realidad de su necedad. Estas personas viven y mueren en sus pecados. Y como ya lo comentábamos, no tienen miedo del pecado. No tienen miedo del pecado que domina y esclaviza sus propios corazones. No entienden la verdad acerca del pecado. Y por lo tanto son los más necios de los necios. Estas personas miran al pecado como atractivo, como deseable, como codiciable. No lo ven como algo feo, no lo entienden como algo verdaderamente peligroso, no lo ven como algo repugnante, ¿no? Algo aborrecible. No, es todo lo contrario. Estas personas son arrastradas, seducidas, engañadas por sus propios pecados. Y así permanecen de principio a fin en su necedad. No entienden las consecuencias del pecado. No entienden que el pecado inevitablemente traerá consecuencias físicas, traerá consecuencias en su alma, traerá consecuencias en su corazón. Y estas consecuencias son más que temporales. Esas consecuencias son eternas. Estas son las personas que son, yo voy a usar la palabra embrujadas, ¿no? Más que seducidas, son engañadas y embrujadas por el enemigo de sus almas. Son llevadas cautivas a la voluntad de sus propios pecados. Son arruinados tarde o temprano, arruinados por esos pecados. Estos pecados que traen consecuencias temporales terminan con consecuencias eternas. Y las consecuencias eternas son lo que estamos señalando aquí. La falta de temor, la falta de miedo, la falta de reverencia, la falta de respeto para con Dios, les conduce
a caer bajo la ira de Dios. Son engañadas, seducidas y por fin condenadas por sus propios pecados. ¿Esto nunca lo entiendan? No. Lo que significa ser reprobados por Dios ni siquiera les importa. No se preocupan. El hecho de que llegarán al día de juicio y serán desconocidos por su Creador, rechazados por su Hacedor. El hecho de que en el día de juicio Dios mismo les va a decir que no le conocen, esa es la fórmula que hemos escuchado muchas veces, nunca nos hemos conocido, nunca hemos tenido ninguna relación verdadera entre nosotros, ustedes no pertenecen a mí, apártense de mí, y el hecho de que serán entregados, ¿no?, al infierno. La pérdida del cielo, la pérdida de Dios, eso es una cosa. La pérdida de todas las bendiciones de Dios son tremendas cosas. Pero peor aún, serán entregadas a la maldición. Serán entregadas al sufrimiento eterno. ¿Qué quiere decir esto? La ilustración, ¿no?, de una persona necia nos sirve aquí. Una persona necia es una persona que no toma en cuenta ningún peligro. Esto lo podríamos ilustrar de mil maneras, en tantas cosas que suceden en la vida. Una persona corre un riesgo. El riesgo es de perder. Puede ser dinero, puede ser su salud, puede ser su matrimonio, puede ser su familia, ¿no? Puede ser su vocación, puede ser la salud de su cuerpo, pudiera ser su propia vida. Corre el riesgo esta persona necia. Como si no fuera a sufrir ninguna consecuencia. Y eso es lo que sucede con todas las personas que no teman a Dios. Ahora vamos a encaminarnos ahora a abrir más nuestro tema. Y vamos a ir por este camino. Hay dos sentidos básicos en que entendemos este asunto del temor de Dios. El primer sentido es en lo que hemos estado diciendo, como algo preliminar, ¿no?, que nos conduce a buscar y encontrar a Dios. Lo que Dios puede usar en la vida de quien sea para engendrar este temor y miedo, la lista es interminable. Dios puede usar, lo sigo diciendo, las desgracias, ¿no? Dios puede usar cualquier crisis. Dios puede usar la muerte súbita de un ser querido. Dios puede usar el fracaso. La lista es interminable aquí. Dios puede usar las adicciones. Dios puede usar, en la lista de consecuencias, ¿no?, del pecado, Dios usa una lista de cosas de manera preliminar para conducirnos a lo que estamos alegando en la primera parte de este sermón, a entender nuestra necesidad de salvación, de perdón, de conocer a de veras a nuestro Creador. El asunto es sencillo. Y cada creyente, en la medida en que pasa por este proceso, comienza a entender algo sobre la naturaleza de este Dios, comienza a creer algo sobre el carácter de este Dios, comienza a comprender incluso lo que está en el texto en Lucas con el cual empezábamos, la omnisciencia de Dios, ¿no? El hecho de que todo le es conocido, el hecho de que nadie puede esconderse, el hecho de que este Dios está más que comprometido a divulgar, a dar a conocer y a juzgar los pecados de cada persona no arrepentida. Comenzamos a entender esas cosas y esto produce temor en nosotros. De entrada, ven cómo lo voy a decir, es un tema al cual vamos a volver, es lo que hemos discutido hasta ahora. De entrada, es juicio, ¿no?, lo que está de por medio en el asunto. Nos da miedo este juicio de Dios. Nos da miedo, ¿no?, la ira de Dios en contra de nosotros. Nos engendra temor y temblor la posibilidad de que pudiéramos ser castigados eternamente, reprobados por Él. De entrada, esto funciona así. Lo que debería de estar presente en la vida de quien sea, lo vamos a volver a discutir. Este es un tema tan misterioso.
La Biblia dice los inconversos no tienen miedo. El siervo inútil, negligente, irresponsable, en la parábola de los talentos, saca de pretexto su temor. Yo escuchaba de ti, yo sabía de tu juicio, yo sabía de que eres hombre duro. Y me dio miedo, dice. Por eso mi talento está aquí. Te lo vuelvo a entregar. Ten lo que es tuyo. Tenía miedo. Es un tema misterioso, ¿no? La forma en que reaccionó el siervo, el esclavo, en la parábola que bien la conocemos, en Mateo 25, la parábola de los talentos, ¿no? Pero escuchen, los creyentes no reaccionan así, sino lo contrario. Se acercan a este Dios en base a este temor, le buscan incansablemente hasta encontrar la salvación. Lo sigo diciendo, lo que los inconversos deberían de temer es este juicio, esta ira, ¿no? Y increíblemente, lo que debería de ser el temor más fuerte posible en ellos, ¿no? Al escuchar de un sufrimiento eterno, ¿no te da miedo? Al escuchar del sufrimiento, las palabras, la lista de palabras descriptivas del infierno, ¿cuántas veces hemos predicado sobre este tema? Las palabras hablan de los dolores intensos físicos, los dolores físicos más intensos posibles, más allá del cuerpo, hasta en el alma, angustia, tribulación, el gusano que no se muere, el crujir de dientes, ¿no? El lenguaje mismo asusta, a quien sea le asusta, ¿no? Y al escuchar que Dios nos hará algo como esto, la existencia misma de un lugar como el infierno. Si esto no te asusta, ¿no? Estás corriendo, porque el peligro aquí es como cualquier peligro. El necio dice, no hay ningún peligro aquí. No hay ningún peligro para mí. Puede suceder a otros, pero yo soy la excepción. Como cualquier riesgo. Este riesgo es el mayor. Este riesgo es el más grande. Estamos dando vueltas aquí a propósito. Diciendo que nadie debe engañarse, ¿no? Con la religión de Barbie. La religión de Barbie no cree en el infierno. No, la religión de Barbie no cree en el castigo. No, la religión de Barbie no piensa que Dios es el siervo, los papeles están invertidos. Él es el instrumento, es el medio para ayudarme, ¿no?, a vivir la maravillosa vida que he planeado vivir. Nadie debe engañarse con el sueño de que el infierno no sea real. El infierno es tan real como la muerte es real. El infierno es tan real como el sufrimiento es real en esta vida real, ¿no? El infierno es tan real, ¿no?, como lo que vemos en la cruz del Calvario. Es real. El sufrimiento, la agonía de nuestro Señor Jesús, ¿real o ficción? Ayúdenme a entender, ayúdenme a salir de dudas, ¿no? Ayúdenme a no ser una persona necia. El creyente comienza a entender todo esto de manera preliminar y mira a este Dios en primera instancia como el Dios de juicio, como el Dios de castigo, como el Dios vengador del mal, como el Dios que ha jurado por sí su propia existencia, que castigará a los no arrepentidos para siempre. El creyente de manera preliminar pasa por este proceso de convicción, pasa por esta obra que el Espíritu Santo realiza en su corazón, ¿no? Y esto le conduce a mirar a la cruz. Esto le conduce a entender la ira que cayó, ¿no?, sobre la
la cabeza sobre el cuerpo, ¿no? Y el alma de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, de tal modo que el creyente mirando esto, comienza a entender la necesidad del Evangelio, comienza a comprender el porqué de la encarnación, el porqué de la vida perfecta y muerte de nuestro Señor Jesús. Increíblemente este Dios asumió en la persona de su Hijo todo lo que hemos discutido aquí a grandes rasgos el día de hoy. Y cada creyente llegando de rodillas a la cruz del Calvario, como lo vemos en el progreso del peregrino, el creyente fue librado de este temor. El creyente fue librado, ¿no?, de este miedo. Fue librado de una vez, ¿no?, del temor del infierno, del temor del juicio, del temor de ser castigado eternamente, librado por la obra de Cristo. Y al mismo tiempo, el creyente comienza a entender el amor de Dios, y la misericordia de Dios, y la gracia de Dios, y la salvación por gracia. El creyente comienza a entender todo esto de tal modo que se levanta de haberse entregado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Y como una lista de textos lo dicen en Hebreos, ¿no?, Cristo vino para librarnos definitivamente del temor de la muerte, del temor del que tenía el imperio de la muerte, el temor incluso del diablo mismo, librarnos definitivamente de todo esto. En Romanos 8 hay un gran argumento acerca de, después de experimentar todo eso de manera preliminar y ser conducidos a la cruz, hay un gran argumento que dice que Dios nunca vuelve a obrar este miedo, este terror del infierno, este miedo de ser castigado. Nunca vuelve Dios a obrar nada de esto en nosotros. Al contrario, nos otorga su paz, nos otorga su salvación, ¿no?, la justificación, el perdón de nuestros pecados, el boleto al cielo. Nos otorga, ¿no?, todo un paquete, incluyendo el espíritu de adopción, en donde en vez de alejarnos, en vez de salir huyendo, en vez de oponernos, nos acercamos a Él, somos aceptados por Él, ¿no?, abrazados por Él, y comenzamos a entender por la obra salvadora de Cristo que ahora para nosotros todo lo que fue en un momento dado preliminar, culminándose en nuestra conversión, ¿no?, nunca volverá a suceder. ¿Cómo lo estoy diciendo? En relación con los creyentes que comprenden bien el Evangelio, ¿no?, la plena certidumbre, todo este tema de tener certidumbre y seguridad de mi salvación en Cristo, llega todo este paquete a un fin, ¿no? Y muchos dicen, ok, ya lo entiendo, no nos has dicho nada nuevo aquí el día de hoy, hermano, pero ahora escuchan bien. Esto no quiere decir que seamos librados del verdadero temor de Dios. No, sino lo contrario. Lo contrario, ¿no?, es lo que sucede. Porque a partir de este momento, cada creyente comienza a temerle a Dios aún más que lo que sucedió, ¿no?, culminándose en su conversión. Porque cada creyente a partir de este momento comienza a conocer cada vez más la verdad acerca de Dios, ¿no? Comienza como con Job al final del libro, me arrepiento más, dice, me arrepiento en polvo y cenizas, dice, ahora porque todo lo que yo había entendido de manera preliminar y quizás real,
no dudamos de que era un creyente al principio del libro. Ahora dice, mis ojos te ven. Ahora entiendo mejor. Ahora conozco más. Y esto es el asunto. Cada creyente comienza a conocer cada vez más la verdad acerca de este Dios, ¿no? Y como lo dice en el Salmo 130, y Juan no entiende era una serie de sermones, prediqué una serie de sermones hace años sobre este texto. ¿Hay perdón en ti? El Salmo 130, los primeros versículos 3 y 4 específicamente, llega, ¿hay perdón? ¿Hay salvación? Sí, para que seas temido, dice. Sí. Y comenzamos a conocer, en parte, sí, pero cada vez más de la gloria de este Dios, cada vez más de su santidad, cada vez más de su majestad, cada vez más entendemos su juicio, su castigo, su ira en contra del pecado. Cada vez más comenzamos a entender su justicia, culminándose en su soberanía. Y aunque ninguno de nosotros conocemos esas cosas a la perfección, sin embargo, lo que vamos conociendo y entendiendo engendra, vean cómo lo estoy diciendo, cada vez más temor, cada vez más reverencia. No. Porque comenzamos a vivir conscientes de la presencia de este Dios en nuestras vidas. Y como vamos a ver en otro estudio, esta fórmula a lo largo del Antiguo Testamento, la gente asustada frente al poder de Dios, la gente asustada al darse cuenta, como Jacob, de la presencia de Dios y el juicio de Dios en contra del pecado, la gente asustada, ¿no? Por el poder de este Dios y por lo que estamos diciendo aquí, por la misericordia de Dios, asustada. Sí, asustada. ¿Qué es más fácil? Lo vamos a discutir en otra ocasión, sabemos la respuesta. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, levántate y anda, el poder de Dios. O tus pecados te son perdonados. ¿Cuál de estas dos realidades asusta más? Los creyentes comienzan una relación de compañerismo, de amistad con este Dios y comienzan a conocerle de tal modo, de tal manera que esto se vuelve algo instintivo en ellos. Se vuelve, la palabra instintivo aquí es crucial. Vean en la lista, la lista de textos, la página 2, por favor. Esto se vuelve como una característica, ¿no?, de cada creyente. Incluso en el libro de los Hechos, este asunto de prosélitos al judaísmo, del paganismo al judaísmo, y se usaban los judíos un modismo, temerosos de Dios, decían. Esos que han sido convertidos del paganismo al judaísmo a lo largo de la ley mosaica, los judíos hablaban de estos como temerosos, ¿no? Como personas que han entendido este temor de Dios. Ahora ven aquí, es una lista parcial de textos para los que dudan de lo que estamos diciendo. Lo vamos a analizar aquí antes de irnos. De este segundo punto, estamos hablando ahora de cómo esto pasa de ser algo preliminar a ser una realidad en un grado mayor o menor, permanente en los creyentes. No es algo, en medio del temblor, en medio del relámpago, en medio del trueno, en medio de la tormenta. No es el torbellino, no es la inundación, no. Algo momentáneo, algo pasajero, asusta a todos. No. Esto se vuelve algo permanente. No hemos dejado nuestro tema. Porque esto lo que parecía ser un gran obstáculo
para que muchas personas reciban la palabra de Dios, ahora se convierte en un fenómeno extraordinario, ¿no? En la vida de cada creyente. Cada vez que nos acercamos a este libro, algo de esto está presente. Vean la lista aquí. Le dice Pablo a los gentiles convertidos, ¿no? A Cristo. Vean que estamos por fe en pie. Romanos 11:20, el primer texto. En vez de llenarnos de soberbia, estas personas que dicen que creen las doctrinas de la gracia, este tema de la soberbia doctrinal estoy hablando. Esas personas que creen que todo lo saben, que son, y lo tengo que volver a decir, ninguno de estos que saca su bandera de que nosotros somos los meros reformados, nunca has de creer ninguno de estos. Eso es pura soberbia. Es soberbia doctrinal incluso. Y los reformadores estaban errados por completo en su eclesiología, en su concepto de la relación de iglesia y Estado, y perseguían a nuestros antepasados. Algunos de ellos se llamaban incluso Juan Bunyan y Spurgeon, anabautistas. A nuestros antepasados, algunos de los meros teólogos de la Reforma persiguieron hasta la muerte a algunos de nuestros antepasados. Entonces, mi punto aquí es una ilustración más de esta soberbia, ¿no? En nuestros días, en nuestros círculos a nivel mundial por lo del Internet, es soberbia doctrinal en su mayor parte. No, en vez de soberbia, temor, dice Pablo. Temor es lo que esto ha de producir, ¿no? Ahora, número 2, vean la lista rápido, el tiempo se nos está yendo, hay que apurarnos. Los que dudan de que esto se vuelve algo permanente, vean, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. 7:1 de 2 de Corintios, perfeccionando la santificación. A esto vamos a llegar, no el día de hoy, en el temor de Dios. Este Dios cuyos propósitos se tienen que cumplir. Este Dios que hará lo que tenga que hacer, lo que sea para santificar a cada creyente. Este Dios engendra temor, ¿no? Y temor en nuestra lucha cotidiana, ¿no? Para ser más semejantes a la imagen de su Hijo. Luego en Efesios 5, este temor ha de ser una característica tan general, tan genérica, tan familiar, no tan conocida entre nosotros como para decir que hemos de sujetarnos los unos a los otros, y los que nunca lo han entendido, esto no acaba con hombre y mujer, no padres e hijos, no la lista de esclavos y amos, no acaba con los niveles y los papeles asignados, ¿no? a cada ser humano en el contexto y el marco del plan y propósito de Dios en el hogar, la familia, la iglesia, incluso la relación de gobernantes y ciudadanos. No, pero sujetados a los papeles que nos han sido asignados en el temor de Dios, dice. Los textos son dirigidos a creyentes. Temamos en Hebreos 4:1, ¿no? Y el peligro aquí es de terminar autoengañados, apostatando de la fe, ¿no? Quedarnos atrás. Hay que tener miedo del autoengaño. Hay que tener miedo de la soberbia. Hay que tener miedo de la soberbia doctrinal. Hay que tener miedo de esos que dicen, no, como todo se resolvió aquí en la cruz y ya no hay ira. Y estamos completamente de acuerdo con ellos en ese punto. Luego dicen que no debe haber temor, que no debe haber miedo. Eso es lo que nos dicen. Están equivocados, están errados. Hay que seguir leyendo. Todos los textos lo dicen. Hebreos 12:28, vean, habiendo recibido este reino que no puede ser sacudido, ¿no? Mantengamos, ¿no? nuestra relación con Dios firmes en su gracia y sirviéndole, agradándole con temor
2 veces lo dice, ¿no? Con reverencia, ¿no? Con temor, con reverencia. Esto se dirige a quienes, a creyentes. Lo mismo, 1 de Pedro 1:17, el que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, hay que conducirnos con temor. ¿Ven lo que dice? El lenguaje es importantísimo. Algunos critican al libro de Bunyan por este fenómeno. Conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿no? Por el desierto de este mundo, todo el tiempo con temor, ¿no? Todos los días con temor. Y así vienen una lista de textos, ¿no? Incluso en el contexto evangelístico, vamos a pasar hasta el versículo número 9, Judas 1:23. Hay que hacer salvos a otros por temor. Los que dicen, no, ustedes predican sobre la ira, hablan del infierno, hablan de la soberanía, hablan de la predestinación, asustan a medio mundo. ¿Sí? En conformidad con lo que el texto dice, hacer salvos a otros por puro temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo la ropa contaminada de la carne. Y ven en el número 10, estamos brincando aquí, ven lo que dice, conociendo entonces el temor del Señor. Estando pues, entre paréntesis, algo permanente está aquí, algo continuo está en el texto, poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto lo vincula con el tema de la conciencia y en el mismo contexto, con una conciencia limpia, ¿no? El temor del Señor no está eliminado. No, aunque no tengo mala conciencia, decía Pablo, por eso no soy justificado. No. Y vean hasta el número 12. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿No? Y esto es el tema que vamos a discutir después, ¿no? Algunos frutos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Las dos cosas. Andamos en sus caminos, ¿no? Para explicar lo que para algunos les parece ser una incongruencia, digo lo siguiente. Una vez que seamos librados de la convicción de pecado y el juicio eterno por la obra de Cristo, escuchen, una vez que conozcamos a este Dios, entonces, escuchen, todavía entendemos la maldad del pecado. Todavía la realidad de la convicción de pecado existe en nosotros. Eso es lo que muchos piensan. No, hermano, esto es un obstáculo para que la gente reciba. No es ningún obstáculo para Dios, no. Hemos de conservar, ¿no?, esta vergüenza del pecado, ¿no? En el argumento en Romanos 6 habla de los pecados de los cuales nos avergonzamos hasta el día de hoy, habiendo sido perdonados, habiendo sido borrados, habiendo sido echados a lo más profundo del mar, habiendo sido echados a las espaldas de nuestro Creador, habiendo sido borrados, ¿no?, de su libro. Nos avergonzamos hasta el día de hoy por lo que hicimos antes de ser convertidos. ¿Cuánto más por los pecados cometidos como creyentes? Nos avergonzamos por nuestra indignidad, ¿no? Y entendemos cada día más y mejor lo que significa la gracia de Dios, lo que significa la salvación por gracia. Entendemos lo que seríamos, lo que habría sido de nosotros y lo que seríamos ahora sin esta gracia de Dios, su favor inmerecido. Y así. Y otros asuntos que no vamos a discutir más. Ahora, para concluir, se nos fue el tiempo, pero vamos a dividir el tema. Ahora vamos a la hoja que no tiene número, ¿no?
Y no vamos a discutir este texto. Algunos levantan 1 de Juan 4:18 como para refutar esto, en donde el texto dice que el amor echa fuera el temor. No, esto no lo vamos a discutir todavía. No es necesario discutirlo. No hay ninguna incongruencia ni contradicción en ese texto. No. No, es porque le amamos más, ¿no? Que tenemos tanto miedo de no serle agradables, ¿no? El tema no es difícil de resolver, pero en el tiempo que nos resta, vamos a terminar con una lista preliminar de algunos frutos de todo esto, ¿no? Y como vamos a ver, cada uno de estos frutos coincide con la recepción correcta de la palabra de Dios. Y ahora en la lista, la primera cosa es la palabra reverencia, que resume lo que estamos diciendo en relación con la permanencia de esto en nosotros. La primera cosa en la lista es, en los frutos, algunos, ¿no? Bunyan tiene un libro fabuloso sobre esto, en donde es página tras página tras página de estos frutos. Vean, reverencia es la primera cosa. Reverencia, respeto, estima, ¿no? ¿Qué es esto? Para nosotros Dios es grandísimo. No, tu Dios, este pequeño Dios no, ese es el verdadero. Y este es grandísimo. El hombre es pequeño para los que teman a Dios. Y Dios es gigantesco en este asunto. La reverencia, ¿no? Para este Dios, nosotros somos pequeños. Tú eres pequeño, yo soy pequeño. Somos los más pequeños de los más pequeños, decía Pablo, ¿no? Pero en la medida en que vamos entendiendo la grandeza de este Dios, su majestad, su gloria, su soberanía, su poder, su santidad, este fruto de reverencia, de temor. El texto en Hebreos 12 dice, habiendo recibido un reino, Hebreos 12, que no puede ser sacudido, este texto ya lo citábamos. Vean, hay que retener la gracia. Esa es la versión actualizada. Yo prefiero mantenernos, ¿no?, en una conciencia de la realidad de su gracia, y esto nos conduce a servirle más y más, agradándole con temor y con reverencia. Punto número 1. Punto número 2, frutos, vigilancia. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es lo anterior llevado más allá, ¿no? Vean esto. Vigilancia, lo opuesto de negligencia. Vigilancia, lo opuesto de irresponsabilidad y negligencia. Vigilancia, ¿qué es esto? El texto dice, temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. Y la idea aquí es, como lo vimos con la mala conciencia o la conciencia limpia, de la cual muchos se deshacen, ¿no?, y terminan apostatando. Lo vimos hace 8 días. Temamos pues, ¿no?, que fuéramos a volvernos frívolos, negligentes, superficiales, ¿no? La palabra vigilancia se usa en una lista de textos en el Nuevo Testamento. Se refiere a una persona, escuchen bien, despierta. Es la persona que no sale sin la armadura de Dios de la puerta de su casa, no saldrá esta persona. Es la persona que no quiere, vean, ¿no?, que el enemigo le sorprenda. Esta vigilancia se refiere a una persona no dormida, se refiere a una persona consciente de los peligros, de la realidad del enemigo, de su propia debilidad, los restos y remanentes del pecado en su mismo corazón. Está consciente esta persona, de tal modo que hay cosas y lugares y situaciones y circunstancias que exijan vigilancia, que exijan diligencia. Sí, esto es así. ¿No?
en uno de estos libros que estoy leyendo sobre el libro de Job. Es un autor británico que I think it's Christopher Ash. Dice que nadie debe salir de su casa ningún día de su vida, ni levantarse de su cama, creo es lo que dice, sin darse cuenta de que en el inframundo del diablo y la oposición espiritual hay peligros y enemigos por todos lados, como una tormenta, como si al pisar sobre la banqueta entra en un mundo de tormenta, ¿no? de huracanes, ¿no? Espiritualmente hablando, esto requiere vigilancia, ¿no? Vigilancia, buscando evidencias, buscando frutos de gracia en nosotros mismos, buscando más y más seguridad y certidumbre de nuestra salvación, buscando, como veremos de hoy en noche, guía divina, dirección divina, guianza de Dios en todas las decisiones de la vida. Vigilancia, rápido, el tiempo se nos fue. Número 3, comunión espiritual. ¿Qué es esto? Nadie puede vivir la vida cristiana en un vacío. Nadie puede vivir la vida cristiana sin la ayuda de los demás. Nadie puede vivir sin tomar en cuenta la fórmula unos a otros, ¿no? 57, 58 veces. ¿Qué es esto? ¿No? Dice los que temían a Jehová en el texto, cada uno hablaba con su compañero. Y Dios prestó atención, Dios escuchó y escribió un libro como memorial delante de Él para los que teman a Jehová y toman en cuenta su nombre. ¿Qué es esto? La koinonía, comunión, compañerismo, es algo indispensable para todo creyente, ¿no? Y esto es un gran tema en donde la iglesia es la escuela del amor, la escuela en donde vamos aprendiendo cómo llevarnos bien los unos con los otros en comunión y compañerismo. Y cuán absurdo, cuán necio, cuán estúpido, cuán grande es el riesgo de estas personas que asistan a una iglesia cristiana, a una congregación, a la iglesia local, van cada semana con la intención de causar conflictos, ¿no? Y de chismear, y de juzgar, y de criticar, y de condenar, y de convencernos de que son súper santos, en vez de buscar comunión, compañerismo, apoyo, oración mutua, ¿no? La verdadera amistad cristiana. Número 4, cuidado en el uso de las ordenanzas. Esto es nuestro tema el día de hoy, ¿no? En esta miniserie. Las ordenanzas de Dios, ¿no? Y el texto habla de la abundancia de gracia en la casa de Dios. Es el libro de los Salmos. En esta casa me voy a postrar. Pero ¿cómo lo dice? En tu temor me postraré, ¿no? En tu temor, ¿no? Adoraré, es lo que se puede, la palabra postrarse aquí es un modismo para adorar a Dios. Las ordenanzas en la iglesia neotestamentaria son la predicación de la palabra, la adoración pública, incluyendo como punto principal la predicación, y el hecho de ser oidores expositivos es una parte del mismo asunto. Además del bautismo y la cena del Señor, no hay más ordenanzas en la iglesia. Y la adoración verdadera es un acto de entrega, es un acto de submisión, es un acto de obediencia, reverencia, ¿no? A Dios, la adoración pública. De tal modo que en Isaías, escuchen el texto, Dios dice, a este hombre le voy a mirar, a este, ¿no? A aquel miraré, al que es pobre, humilde en espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. A esta persona miraré, dice Dios. A esta persona le voy a poner mi atención, ¿no? En esta persona. Le voy a hacer caso a esta persona que
que tiembla en su pobreza y espiritual, no entendiendo la gracia de Dios, tiembla ante mi palabra, dice. ¿Cuántas personas asisten al culto público temblando ante la palabra de Dios? Temblando por la presencia de Dios, temblando, ¿no?, ante la misericordia de Dios, temblando. ¿Cuántas personas tienen esta actitud? Es una forma, ¿no? Es un medio, ¿no?, que se va fomentando. Cuidado en el uso de las ordenanzas. Ahora, el tiempo se nos fue rápido, hay que resumirlo. La autonegación aquí es el ejemplo de Nehemías, que al final dice que él no hacía lo que los demás gobernadores hacían, por el temor de Dios, dice. No se enseñoreaba de nadie, no se aprovechaba de ninguno, no. Pero ¿cuál es el punto aquí? Esta autonegación es un tema gigantesco en la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, así comienza la vida cristiana. Hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Esta autonegación es tremendo el tema, el tiempo se nos fue, pero es la negación de uno mismo. Escuchen lo que voy a decir. Motivado por el temor y el amor de Dios. Las dos cosas. Negarse a sí mismo. Motivado por el temor de Dios. Puede ser en el uso de cosas legítimas, negarse a sí mismo. En relación con algunas diversiones, negarse a sí mismo. En relación con muchos pasatiempos, negarse a sí mismo. Pudiera ser en relación con ciertos placeres en la vida, negarse a sí mismo. Para el bien de otros, negarse a sí mismo. Para dar testimonio, negarse a sí mismo. La lista, ¿no?, interminable aquí. La lista de cosas en las cuales, motivados por el temor de Dios, nos vamos a negar a nosotros mismos en una cuestión de cosas pudieran ser netamente legítimas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar ni controlar por ninguna cosa. Todo me es lícito, pero no todo glorifica a Dios. Y luego número 6, el tiempo se nos fue, pero tengan paciencia, vamos a terminar. ¿Qué es esto? En el número 6, yo prefiero la traducción sinceridad de corazón. Temiendo a Dios, el que trabaja agrada a su amo, pero motivado por el temor de Dios. Y todo el tema aquí es el tema de nuestros motivos. Y no somos legalistas en esta iglesia, ustedes lo saben. No tenemos una lista de fabricación humana de lo que puedes o no hacer, no en una lista de cosas de las cuales la palabra de Dios guarda silencio. No, esto es lo que hacen en las iglesias antinomianas, en donde no creen en la ley moral de Dios, en donde casi cada una de esas preguntas se resuelve por sí sola, entendiendo la ley moral de Dios. Pero el punto aquí es crucial. Escuchen lo que estamos diciendo. Los motivos, ¿no?, de amor y gratitud, ¿sí? Los motivos para glorificar a Dios, ¿no?, están todo un paquete resumido aquí en la palabra temiendo a Dios. En vez de hacer las cosas para agradar a los hombres, para ser vistos de los hombres, para quedarnos bien con alguien, como lo vimos al principio en el resumen, por el temor de los hombres. Muchas personas hacen o no hacen una lista de cosas, pero no es por el temor y el amor, las dos cosas, para con Dios. Luego el número 7, humildad espiritual. No, este texto ya lo citábamos, ¿no?
No te ensoberbezcas. Esa palabra no la puedo decir. No te llenes de soberbia, sino teme. El gran argumento dirigido a los creyentes gentiles. Ahora, ¿qué es esto? Es la pobreza espiritual. Es tomar tu lugar como mendigo. Es reconocer que no mereces nada, menos la gracia de Dios, ¿no? Es rendir tus derechos. Es decir, entregar tu voluntad a la voluntad del amado. Es renunciar de una vez por todas la supuesta autonomía humana. Es reconocer que no podemos, vean, planear, ni dirigir, ni controlar nuestras propias vidas. Este dicho, nadie vive la vida que habríamos planeado. No, esto no sucede con nadie, menos con los creyentes. Todos terminamos viviendo la vida que Dios planeó que viviéramos nosotros. Dios planeó todo esto. Y la humildad espiritual, ¿no?, fluye del temor, ¿no?, de tratar de cambiar el plan de Dios para mi vida. ¿Cuántas personas, no? Si Dios tiene un plan, ¿se acuerdan de la fórmula? Ese plan no puede ser manipulado, ese plan no puede ser alterado por ninguno de nosotros. No puede ser ni siquiera negociado el plan. No. Y la humildad espiritual que fluye del miedo, todos a lo largo de la Biblia, en cada biografía, cada creyente que ahí está Jacob, la esencia misma de todo el argumento, tratando de manipular todo el asunto para despertarse en la mañana y resulta que es Lea la fea en vez de Raquel. Lea la fea, se despierta y es Lea la fea. Y no hay ninguna persona aquí llamada Lea. No hay nada personal. Lea la fea. ¿Qué es esto? El que se dedicó su vida en 3 partes. Se dedicaba a la primera 30% manipulando, negociando, chantajeando, arreglando las cosas a su manera, a su modo. Y luego Dios volteó la tortilla y comenzó a ser manipulado. No. Engañado por otras personas, comenzando con su suegro, que le engañó. ¿Cómo? Es un gran misterio. ¿Cómo no se dio cuenta, ¿no?, de que era Lea la fea? ¿Cómo no sabía? Es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando no hay humildad espiritual y la persona piensa que puede alterar o cambiar las cosas, ¿no?, a su gusto, a su modo, a su manera. Ahora, la lista termina con confianza en su misericordia, ¿no? Se complace en los que le teman. Salmo 147:11, en los que esperan su misericordia. Estas misericordias que son nuevas cada mañana, según Lamentaciones. Grande es tu fidelidad. Lo que cantamos, el prefacio es misericordias nuevas cada día. Y el texto dice que se complace en los que le teman, porque estas personas confían, esperan en su misericordia. Y la pregunta es de si hay algo de esto, algo de estos frutos en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. La oración siendo en la lista la expresión de dependencia total. La desconfianza en nosotros mismos, la humildad que reconoce nuestra necesidad, que se entrega a la voluntad de Dios, la oración que no cambia a Dios sino a nosotros, la oración que nos prepara para recibir la bendición, ¿no? Y el texto dice, hablando de nuestro Señor Jesús, increíble la ilustración. Con fuerte clamor, dice, con fuertes súplicas, dice, ofrecía ruegos, dice, y con lágrimas, ¿no?, al que le podía librar de la muerte. Fue oído por su temor reverente. La personificación misma de todo esto
nuestro Señor Jesús. Y termina con deleite en los mandamientos, ¿no? El argumento del texto, el hombre que teme a Jehová en sus mandamientos se deleita, en sus mandamientos se regocija, es una traducción en gran manera, dice. La bienaventuranza, la salvación que abarca todo el asunto, ¿no? ¿Y cuántas personas se deleitan en lo que cantábamos, ¿no? En el Salmo 19, lo que cantábamos al principio del culto. ¿Cuántas personas, ¿no? Todos sus inconversos, su deleite está en el pecado? Pero para los creyentes, su delicia, su deleite, para los que teman a Dios, su deleite. ¿Cuántas veces la misma ilustración aquí? En aquel pueblito nadie roba. En ese lugar no hay ni siquiera codicia. Ningún mentiroso en el otro pueblito. Nadie, ¿no? Violando ninguno de estos mandamientos que gobiernan nuestra relación con el prójimo. Y la gente deleitándose en que otros guarden estos mandamientos, ¿no? Que todo el mundo quisiéramos que los demás obedecieran estos mandamientos. Pero los que tememos a Dios, nosotros queremos guardar esos mandamientos, ¿no? Que ya no son gravosos. Y termina con grandes sacrificios, que esto lo vamos a dejar. Es en resumen, todo el asunto de estos grandes sacrificios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tú a de veras temas a Dios, te lo digo, a lo largo de tu peregrinación hacia el cielo, harás sacrificios en relación con recursos, en relación con mayordomía, en relación con el tiempo. Todo el mundo piensa de inmediato en esas cosas, pero yo estoy yendo más allá de esas cosas. Harás grandes sacrificios. ¿Qué es lo que te ha costado, no? Servir al Dios que profeses conocer, que temas. En Romanos 12, en teoría, la totalidad de la vida como un sacrificio no muerto, sino vivo. ¿Qué es lo que te ha costado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Puedes pensar en algo que habrás hecho? ¿Que has pagado un precio que se puede llamar sacrificio? ¿Algún sacrificio que habrás hecho para mostrar que de veras eres temeroso, que temas a este Dios? Y el tema, hay que decirlo, ¿no? Termina la vida de David Livingstone, una figura de mucha controversia, que exploró el continente de África, que abrió las puertas para los misioneros que vendrían tras de él. Muchísimas controversias acerca de David Livingstone, que al fallecer, habiendo pasado una gran parte de su vida explorando el continente de África al principio de la obra misionera en aquel entonces, en el siglo XIX, les pidió que enterraran su corazón en África. Si no me equivoco, su cuerpo fue trasladado a Londres. Su corazón se quedó enterrado en África. David Livingstone. Y acercándose, ¿no? En más de una entrevista, le preguntaron acerca de lo que había hecho, ¿no? Hay que entenderlo, caníbales, salvajes.
la esclavitud, que luego termina siendo con negros esclavizados y exportados a Europa y a América del Norte, existía antes entre los mismos negros. Peores formas de esclavitud existían entre ellos. No sé si me explico. Los que ofrecían a los barcos y a los capitanes que como Newton que traficaban en esto, aquí hay 100 esclavos, 200. Ellos ya los tenían esclavizados antes, ¿no? En la trata de, no voy a decir, ya. Mi punto es, cuando le preguntaron a Livingston que se enfrentaba cada día con lo que parecía ser la muerte segura, ¿cómo había aguantado todo aquello, no? Y sus palabras en inglés, I never made a sacrifice. Nunca hice ningún sacrificio. Nunca. Nada de lo que hice con mi vida, no en peligro, a lo largo de muchos años, explorando el continente de África, abriendo el camino. Algunos decían para la colonización, por eso la controversia, y otros para la evangelización, y estos tienen razón. Decía, nunca hice ningún sacrificio. ¿No? Y para los que temen a Dios, el argumento en el texto, Abraham ofreciendo a Isaac, y Dios dice, ahora sé que me temas. ¿No? ¿En dónde estamos en medio de todo esto? Padre, damos las gracias por habernos reunido, por el tiempo, por la paciencia de los oyentes, por habernos permitido avanzar un poco en este tema de cómo hemos de dar la bienvenida al temor, a la reverencia, que comienza con la convicción de nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de perdón. Por esta obra tuya, expresada en la boca de nuestro Señor Jesús, que no vino a llamar a los justos, sino tan solo a pecadores, y que dijo repetidas veces que nadie acudía al médico, salvo los enfermos. Por esta obra de hacernos ver que somos pecadores enfermos, esta obra que nos ha conducido a muchos de nosotros a los pies de Cristo, te damos infinitas gracias pidiéndote por cualquier persona presente que desconozca todo esto y que tiene miedo incluso de asistir aquí, le da miedo. Te pedimos para que puedan mirar a Cristo y encontrar en Cristo lo que libra de todos los miedos posibles, incluso el temor y el terror de la muerte, creyendo en Cristo, confiando en su muerte para librar y perdonar. Te lo pedimos en su nombre. Y por todos sus creyentes te pedimos nuevamente, como lo hemos alegado a lo largo del sermón, que nos ayudes a renovar el día de hoy nuestro temor reverente, filial, de hijos, de hijas, creyentes perdonados, que quieran servir y agradar a su Señor y Salvador. Pedimos por esto, sabiendo que es la misma obra tuya
que empezaste en nosotros antes de nuestra conversión y que mantienes en nosotros en conformidad con la promesa del nuevo pacto, en donde dijiste por boca de tu profeta que obrarías este temor en nosotros, que se convertiría en algo permanente en nosotros y que nunca podríamos acercarnos a tu trono de gracia sin este temor reverente en nuestros corazones. Por esta obra tuya te pedimos para que sea renovada, avivada, fortalecida en cada creyente presente el día de hoy, para que ninguno salga de aquí sin haberse humillado nuevamente, sin haber entendido tu grandeza y nuestra pequeñez. Por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.